ahí. No. Pues Él hasta quiso independizarse. Sí, pues por eso. Sí, buenos días, qué bueno que están con nosotros. Arrímese su café. Hoy tenemos un invitado que seguramente nos dará luz sobre muchas cosas. Mi carnal Jorge Arturo Estrada. Mi carnal José Guadalupe Robledo Guerrero. Voy a presentar a nuestro invitado, por cierto, amigo de muchos años, David Esqueda Vázquez. Él es ingeniero químico, salido de la Facultad de Ciencias Políticas, con especialidad en química. Así le decía Pablo Reyes y Mario Arispi. Sí, yo creo que sí. Le decían a la escuela. Él es ingeniero químico, tiene una maestría en promoción y desarrollo cultural, es vocero de Morena, es decir, el secretario de comunicación del Comité Ejecutivo Estatal. Sí. De Morena. Bienvenido y qué bueno que te reencuentro otra vez. Muchas gracias, un saludo al público de me estoy enterando por comentarios recientes que tienen un público muy leal, muy seguidor, que sigue mucho este programa, y pues me da mucho gusto estar aquí con un amigo de tanta antigüedad, contemporáneo de nuestras epopeyas estudiantiles, y eventualmente nos encontramos por ahí con personajes de aquella época, coincidimos, pues nos llaman cuando los encontramos y coincidimos. Y bueno, me da mucho gusto estar ahora en mi calidad de secretario de Comunicación y Difusión de Morena Coahuila, en los momentos tan cruciales que estamos viviendo a nivel nacional, y por supuesto no somos excepción a nivel Coahuila, un estado siempre políticamente clave y siempre involucrado en los cambios históricos de este país. Estamos hablando de la primera T, de la segunda T, de la tercera T y ahora de la cuarta, no tanto como sociedad en general, pero sí con liderazgos siempre involucrados, contextualizados, y pues con regiones sí, siempre muy claro, sobre todo de la tercera T para acá. David, déjeme decirle, David, por si no lo dije, David es contemporáneo, somos contemporáneos, que desde luego yo ya tengo más edad, pero él participó en la autonomía, fue uno de los destacados de la autonomía de la Universidad de Coahuila. Sí. Hoy, Universidad Autónoma de Coahuila, como miembro de esa escuela, pues era la más politizada, hay que decir. Por eso dijiste ciencias políticas. Sí, es que así le decían los mismos. Ahí nació la prepa, popular. Sí, exactamente. Sí. David, para entrar en materia, apenas hace unos días habían tomado posición, según se dijo en los periódicos, José Guadalupe Céspedes había tomado posición electo por el Consejo, así se manejó en la prensa. Pero días después, es decir, el martes, yo me amanezco con este comunicado que tú firmas como vocero de Morena, en donde lo destituye. ¿A qué se debe? Y además se aclara, destituyen por el Comité Ejecutivo Nacional. Y anteriormente, la llegada de Céspedes está precedida por un conflicto anterior con la anterior directiva, ¿no? Mira, hablaba ¿A qué se dio eso? Quisiera hacer unas precisiones que me vienen al caso, porque localmente tenemos 2 órganos en funciones solamente, y ya residuos de ellos, porque pues acabamos de pasar la elección de 2018, donde el compañero Andrés Manuel pues gana las elecciones contundentemente hace poco más de un año, y obviamente pues gente prominente o que le gusta la política, ya el ejercicio del servicio público, pues ocupó candidaturas uninominales, plurinominales, y en el sexto Congreso Nacional Extraordinario, que fue en agosto del año pasado, por estas fechas, el 18 de agosto, nos reúne el compañero recién electo Andrés Manuel para agradecernos a todo el Congreso Nacional, que es la máxima autoridad del partido,
¿verdad? ¿De cuánto se compone el Congreso? Pues cerca de, entre integrantes formales, pues más de 3.500, más invitados, más prensa y cuánta gente. Y nos hemos seguido reuniendo en el mismo lugar, en Azcapotzalco, en el Deportivo Reynosa, ahí por donde está la UAM, enfrente de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y nos agradece pues el apoyo desde la fundación a quienes estuvimos ahí. Y hace una serie de propuestas. Pues la primera es que fueron, pues ahí se tomaron esos acuerdos, que pues no hubiera, ese año tocaba, el año pasado, para estas fechas tocaba renovación de los órganos internos en todo el país. Para esto, hace tres años y medio, casi 4, solamente se eligieron en todo el país comités ejecutivos estatales. El órgano, el estatuto habla de que también pues hay en la estructura órganos municipales, pero no se hicieron, es demasiado complejo, aunque es la base principal porque es el contacto con los municipios, pues por razones estratégicas y de prisa y de control, pues nada más en los estados y el nacional, desde luego. Y estos órganos son el Consejo Estatal, que es un órgano de conducción, y el el Comité Ejecutivo, que es el órgano que ejecuta y representa y toma decisiones, las decisiones que se acuerdan en las sesiones de consejo trimestralmente, y las materializa. Entonces no tenemos facultades, salvo para casos muy graves, de destituir a nadie. Realmente en aquella ocasión del sexto Congreso Extraordinario, donde nos reunió el compañero presidente, era secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Jacob Polewski. El estatuto original, que pues data del 2015, indica que hay una prelación que el secretario general asume en las ausencias del presidente, temporales o definitivas, la función. El secretario general en funciones de presidente o presidenta, que siempre se ha procurado también la paridad, la equidad de género allí. El consejo la tiene, somos 70 porque hay 7 distritos federales en Coahuila, somos 70, 10 de cada distrito, 5 hombres y 5 mujeres. No es así en el caso del comité, porque ahí se proponen del propio consejo en una sesión posterior, pues ocupar las carteras que son, y para empezar son impares y puede ganar uno u otra, y no hay paridad necesariamente, pero se procura que también la gente tiene esa conciencia. Entonces ocurre que la compañera presidenta del comité ejecutivo, la doctora Miroslava Sánchez Galván, pues se postula como candidata a diputada plurinominal y queda. Hubo una cantidad de votos inesperada, la verdad. Habida cuenta, y este es un dato muy importante, de que Andrés Manuel desde su primera candidatura en 2006 tiene un voto duro de entre 15 y 16 millones de votos. Muchos de ellos pues somos militantes, desde luego. Obvio que no una cantidad definida, pero en la del 2012, que le hicieron un fraude monumental también, él hubiera ganado en forma limpia, tuvo o lo colocaron, ¿verdad? Porque en esa época pues el Instituto Electoral pues aceptaba consignas todavía. Entonces 16 millones de votos, 16 y fracción. Y si hubieran intentado un nuevo fraude, pues este país hubiera estallado en llamas y a lo mejor le hubieran reconocido 17, 18 millones de votos. Pero no hubo necesidad. Afortunadamente, sabemos que una buena componente de la cifra de 30 y más millones de votos, pues fue del hartazgo social a los que nos llevó ya el límite del neoliberalismo que estamos padeciendo. Entonces, pues la compañera se tuvo que ir, renunció en septiembre, conozco su carta de renuncia como estaba en diciembre, volvió a
a hacer presencia esa cuestión porque no teníamos el conocimiento acá en los estados de que todo lo que se propuso en el Congreso Nacional se convirtió en acuerdos. Uno de ellos muy importante que tiene mucho significado es que se propuso el Instituto Nacional de Formación Política. ¿Es el que tiene el Fisgón? Es el que va a presidir, el que preside ya el Fisgón, sí. Pero no se ha materializado porque no le han dado un peso. El acuerdo fue que la mitad del presupuesto del partido se le diera a ese instituto. Un instituto que su función es capacitar políticamente a la sociedad en general, pero a los militantes de Morena en lo particular, en todos los ámbitos. En el primero de ellos, que es muy importante, saber interpretar a los medios de comunicación. Los medios de comunicación... para saber quiénes son los fifís, sí, porque no todos. Exacto, sí. No, por supuesto, sí. Pero además trabajan, son históricamente, y lo dice la definición de partido político, los partidos que tienen ligas con grupos de poder, y uno de ellos pues son los empresarios. Otro de ellos tan influyente pues son los medios masivos de comunicación. Otro de ellos que está a la baja por su conducta y comportamiento son los sindicatos. En países cuando México tenía sindicatos muy fuertes, pues obviamente definían todo a favor del PRI. El PRI pues históricamente de Lázaro Cárdenas para acá hizo un muy buen papel, pues quizás hasta Luis Echeverría, que convertían la deuda pública y los frutos de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en universidades públicas. Todas tienen esa edad, nacieron en esa época. Los grandes logros sociales de instituciones tan importantes como el ISSSTE, como el Seguro Social, como muchos de el Infonavit, eran fruto de un gobierno nacido de la Revolución, emanado de la Revolución Mexicana, de la Constitución de 1900, que tenía esa visión y estaban ahí, siguen estando. Era la época de la justicia social. Exactamente, el México de la justicia social. La Constitución era socialdemócrata y la construcción de todo eso es lo que los socialdemócratas europeos llamaban el estado de bienestar. El estado de bienestar, y después el ogro, ¿qué? Porque bueno, pues después cuando empezó a inyectarse dosis pequeñas de neoliberalismo, el ogro filantrópico. ¿Te acuerdas de lo de Octavio Paz? Por cierto, haces nuestro... Exacto, entonces empieza a avanzar esa infiltración de los Estados Unidos con los posgraduados de universidades extranjeras, y fue cuando se llega el cisma del 87. Después del cisma del 85, sí. Gran temblor que dejó paralizados, pasmados a gente que ya no tenía vocación social y no reaccionaron en salir en auxilio de la sociedad de la metrópoli. Y bueno, pues empezaron a cambiar las cosas. Ahí se divide la gente de izquierda de la gente de la derecha. En el gobierno. El PRI. ¿Y en el PRI también? Y en el PRI, presidente, la cisma del PRI. Es la salida de Cuauhtémoc y todos ellos. Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia, en fin, el propio Andrés Manuel. Andrés Manuel, sí. En fin, entonces nos quedamos que no sabemos interpretar, no sabemos estar contextualizados. Ahorita las redes sociales les llaman benditas, y les llamamos benditas porque pues hay de todo, hay mentiras, pero hay también verdades. Hay la oportunidad de expresar cosas. Claro, y entonces con un Instituto de Formación Política hay la capacidad de distinguir unas de las otras en los medios impresos o televisivos o radiofónicos y en las redes sociales. Ahí está la lucha todavía. ¿Por qué? Porque hay quienes están interesados en desvirtuar los acontecimientos, en darles otra orientación. Y bueno, el primer paso de un instituto así es concientizar a esos 30 y tantos millones que votaron por Andrés Manuel, que siguen simpatizando con él, pues sobre todo las clases marginadas, que fue su compromiso de campaña y lo está cumpliendo puntualmente. Y es obvio que digan lo que digan de Andrés Manuel, pues 20 y tantos millones de gente está siendo favorecida en justicia social, en marginación legendaria, etcétera. Y bueno, ocurrió que esos acuerdos del Congreso Nacional multicitado se convirtieron en reformas estatutarias que pues se llevaron a cabo en noviembre de 2018, y bueno, no nos informaron, no sé si fue a propósito o no, pero desde ahí sí yo veo una tendencia
de ciertos grupos del partido a nivel nacional, no sé, ustedes nos notaron pasmados en los comités estatales. Tengo muchos amigos, y estábamos inmovilizados, no sabíamos si era lo correcto, si hasta que algunos empezamos a asumir si Andrés Manuel está operando la cuarta transformación, implica que Andrés Manuel no favorece, no ha mencionado, no ha hecho ningún gesto con relación a Morena, al partido de cuyas filas surgió, del cual fue autor. Y entonces él no se mete, él dice, Morena tiene que hacer de su destino lo que quiera hacer, lo que sean capaces de hacer sus militantes. Y entonces, ¿tú consideras que hubo un momento en que la misma gente en el seno de Morena no sabía cómo reaccionar ante pues que el presidente había dicho, yo ahora ya soy presidente y yo ya no ante la libertad de decidir? Sí, ante la libertad de decidir. Hay dos cosas que quiero destacar en este comentario que estás haciendo. Uno de ellos es que muchos como yo en los corrillos de Saltillo, tiene muchos años conociéndome la gente en mi accionar, y a mí ya me veían como delegado de X o Y Z cosa, y a muchos, a Juan Pablo Rodríguez, a miembros prominentes pues de Morena, funcionario delegado de CONASA, y etcétera. Pero yo digo, hubo un par de funerales dolorosos en mi caso, en los que van los amigos y te dicen, oye, ya te hablaron, ya te dieron tu nombramiento. Yo asumí desde hace muchos meses de que la cuarta transformación implica no repartir huesotes ni de ningún tamaño, sino hacer un trabajo. El presidente está conservando la burocracia que tiene burocracia de carrera, que saben hacer las cosas, y no por eso vamos a entrar militantes que lo llevamos al poder a aprender. Él necesita una burocracia leal, fuerte, la ha puesto a prueba. Se han ido los que estaban involucrados, tantos órganos autónomos, tanta gente de las secretarías, tanta gente que no está todavía descubierta con delitos, ¿verdad?, al patrimonio nacional. Y aparte que fueron priistas. Sí, de origen, o por necesidad, ¿verdad? O militantes, ¿verdad? Yo percibía en las diversas manifestaciones grandes que tuvo Andrés Manuel como candidato en tres sexenios, que él contaba con información fidedigna. O sea, de la burocracia seguramente le hacían llegar documentos. Claro. Está pasando esto. Cuidado, para que no cometas errores, para que tengas información confiable. Claro. Me acuerdo del Fobaproa, estamos hablando del 98. Él era presidente nacional y traía los documentos frescos con números reales, y nos vino a provincia y visitó todos los estados, dio conferencias de prensa. Yo fue la primera. ¿Era cuando estaba en el PRD? Sí, era presidente nacional del PRD. Entonces le armé una conferencia regional con medios de Monterrey, de Torreón, de Saltillo, de Tamaulipas. Vinieron aquí a lo que era el Eurotel, que nos lo prestó de muy buen grado su propietario, y estaba llenísimo. Y yo es la primera vez que veía personalmente a Andrés Manuel, ¿verdad? Definitivamente mis convicciones nacen de entonces. Y ¿te convenció? Absolutamente, su persona, su actuar es el mismo exactamente con los medios. Lo estoy viendo hace 20 o sea, no ha cambiado. Más de 21 años, ¿verdad? Sí. No, pero además pesca todo el vuelo, está contextualizado, trae información de ayer, o de la madrugada de este día, ¿verdad? Y nunca lo han agarrado en curva. Ni en las mañaneras ahora, que es una excelente forma de estar en contacto con la sociedad, con su gabinete, que creo que de ahí toman las líneas, y cada vez de forma más eficiente, ¿no? Entonces, yo, respondiendo a tu pregunta, sí percibo que en lo nacional, allá la gente que está en la Ciudad de México, la gente que se incorporó al gabinete del presidente, pues tienen intereses y tienen proyectos.
Y son políticos de carrera. Y siempre andan buscando el siguiente cargo. Y a muchos están descubriendo quién conviene y quién no conviene de los estados. Y siento que hubo conscientemente el asunto de no actualizarnos. Y hasta que nosotros empezamos a reaccionar como somos, en mi caso, yo estoy convencido de que no tenía por qué estar en un puesto. Yo nunca he trabajado por eso, para empezar. Es parte del cambio de régimen. ¿Sabes qué? Mi partido solamente la gente que yo conozco, que ha venido conmigo 15 años, que me ha dado muestras de lealtad y de capacidad, pues bueno, esos son los que están en su gabinete. Por ejemplo, hoy fíjate, a mí me sorprende mucho, no creas, nosotros también criticamos a lo que Andrés Manuel López Obrador llama prensa fifí, porque la verdad la hemos padecido, nosotros los periodistas la hemos padecido. Entonces, pero hoy me sorprendo con que dicen casi todos que lo de Lozoya, lo de Robles, lo de Ancira, lo de Collado, son venganzas, Rosario Robles, son venganzas personales de Andrés Manuel. O sea, se les olvida que están metidos en muchos negocios de corrupción. Se les olvida a la prensa. También leí a propósito de eso que citan a un filósofo alemán, en donde te dice que la venganza más dulce es cuando puedes aplicar la ley. Es muy buena esa. Sí. O sea, sí. No es, puede ser cierto, pues, pero de que merecen la ley, sí. Pues sí la merecen, ¿verdad? O sea, eso es, o sea, de alguna manera. Sí merecen que les apliquen la ley por las cosas que casi seguramente hicieron de corrupción. Fíjate. Y si además eso te da la oportunidad de vengarte, pues es la más dulce, según ese filósofo. Eso es el juarismo. Acuérdate de aquello de que a mis amigos justicia. No, sí, a mis enemigos, sí, a mis amigos justicia y gracia, y a mis enemigos con la ley basta. Sí. Entonces es lo que se está aplicando. Pero lo que a mí me disgusta es que cómo es posible que después de que sepamos tanto de estos, bueno, por los Ancira junto con Carlos Salinas se robaron o se apropiaron de los hornos, ¿verdad? Bueno, ahí quisiera hacer también una precisión. Mira, estamos acostumbrados desde el circo romano al pan y circo. La cuarta transformación implica que ni pan ni circo, mejor medios para que progreses, para hacerte justicia en el caso de los de la tercera edad y para los jóvenes, que es un segmento olvidado, ¿no? Becas, oportunidades de capacitación, etcétera. Sí, acuérdense que en cada sección ha habido un pez gordo, que normalmente ha sido un chivo expiatorio, como fue el Bester, como fue Díaz Serrano, como fue todos los que quieras, era la sangre. Rogelio Montemayor, la gente que está acostumbrada a eso, a la venganza. No, Andrés Manuel sí se hubiera metido, porque la mayor cantidad de delincuentes está en este sexenio que acaba de terminar. Sí, se caracterizó por eso. Sí, se fueron, pero a lo profundo. Sí, sí. Enajenaron, se enriquecieron, se comprometieron, dejaron todo encarrilado para que siguiera. Sí. Dejaron un estado quebrado. Y Andrés Manuel, si se hubiera metido en ese juego de pan y circo, estaría involucrado en puros juicios, dimes y diretes, y en eso a mí me extraña que digan que es venganza. Él no ha dicho un solo nombre en las mañaneras. Ya cuando responden los que reaccionan, porque él llama situaciones lo que descubre cada mañana, y su gente y la fiscalía, que es un gran acierto tener una fiscalía independiente, pues se ponen a investigar, disponen de los archivos abiertos ahora. Una vez sí mencionó a Rosario, si tú te acuerdas, que él dijo algo que pues, comentó mucho, que Rosario era un chivo expiatorio. Sí. Hoy, por lo que las denuncias que están haciendo y lo que ha salido, se nota que no era un chivo expiatorio. Por una parte, por otro, él dejaría de estar haciendo lo que está haciendo. ¿Qué pasó con el Congreso primero que entró en septiembre? Se puso a legislar, a revisar leyes que tenían agujeros para que salieran libres siempre los políticos involucrados.
se pusieron a perfeccionar leyes para, por ejemplo, el caso de la extinción de dominio es ejemplar. ¿Qué ganamos con tener gente millonaria en la cárcel? Está el Chapo Guzmán, está Javier... o todos los gobernadores. Los gobernadores. Entonces, sin embargo, pues tienen enormes cantidades de dinero. Y no se los puedes quitar, no los puedes recuperar. Ahora sí, con la ley como está. Y además no había una tipificación de la corrupción, nada más era pues desvío de recursos. Pero había una pregunta, claro, una pregunta original. Por eso todo salía. Para los coahuilenses, hasta octubre, noviembre, diciembre, el profe Céspedes, que es el secretario general del Comité Ejecutivo, debía haber asumido como lo hizo Rosario Robles. Entonces no está destituido. Sigue siendo, hasta hoy no. Está ilegalmente puesto por lo siguiente, es lo que quiero explicar. Hizo una interpretación. Sí, no él, sino el profesor Llaverino, el presidente del Consejo Estatal, y un consejero que tiene, que es muy diabólico. Oye, pues que el profe asuma. A lo mejor el profe, porque tiene amistades, ha sido diputado local, tiene amistades en México, pues le dijeron, oye, cuidado porque no te corresponde, ya la prelación automática no funciona. Ahora tiene que pasar por el filtro de la Asamblea del Comité Ejecutivo Nacional. Así lo dice un sexto transitorio del nuevo estatuto. Dice que para proponer delegados en funciones o delegados temporales o de alguna tarea en particular, pues los propone los integrantes del CEN, los puede proponer el comité estatal. Oye, tenemos este hueco, les vamos a mandar propuestas. O el mismo consejo. O el mismo Consejo Nacional, el Consejo Estatal, sí. Mandar propuestas al Comité Nacional y en asamblea, no la presidenta, ojo, aquí está la clave, sino en asamblea. Oye, pues tenemos 14 candidatos para la delegada que dejó vacante la presidenta de Coahuila. Y por votación de la asamblea se elige uno. Con razón se dio nada más que los consejeros, no la asamblea. Sí. Entonces, a ver, nada más para precisar, no está como dijo la prensa, porque la prensa dijo que había sido destituido. Entonces, ¿está suspendido? No, está mal nombrado. Porque lo nombró, tenemos las pruebas. Está no reconocido, digamos. Está no reconocido por la militancia y la dirigencia de Coahuila por lo siguiente. Con base del sexo de ese transitorio. Nos descubrimos un documento. Ella lo nombra delegado, ella en lo personal, ante el Instituto Electoral de Coahuila, el 8 de julio, hace un mes y fracción. Sí. Y descubrimos un documento que convoca al Comité Ejecutivo Nacional para una asamblea el 9 de julio para discutir el orden del día donde venía designar a la delegada en la Ciudad de México, al delegado o delegada en Coahuila. O sea, ella lo nombra unipersonalmente y después quiere componer la plana. Ella, estamos hablando de Miroslav. De Jacob. De Jacob Poleski. La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Lo designa ante el IEC, les manda un oficio. Ni siquiera ella, un recién tesorero, un recién responsable de finanzas del Nacional, que ella seguramente lo nombró, lo impuso, y un funcionario de la Secretaría de Finanzas manda un oficio, libérense las cuentas de Morena en Coahuila, porque ya hay un nombramiento, les va a llegar, les llega el 8 de julio, con el nombre del profesor José Guadalupe Céspedes. Ahí es donde empieza la historia. Pero ellos ya habían asumido que el profe Céspedes, a la luz del estatuto anterior, de tal manera que tuvieron una sesión en Ramos Arizpe. Ahí es otra cosa, no hay comités municipales, desde hace 4 años casi. No hay comités municipales en todo el país, el único es el comité estatal. Y hay un regidor ahí que no lo conozco personalmente, plurinominal, que lo pusieron ilegalmente, porque había aspirantes internos de Morena en las planillas de los municipios, y un operador, el que era el representante del comité ante el instituto local, operó cambios por órdenes del ingeniero Morena.
Oye, antes de entrar con Guadiana, porque es una cosa muy interesante. Sí. Hace rato dijiste, si no me lo sé contestar, no hay bronca. Dijiste que no había sido Guadalupe Céspedes, sino otro que lo asesoraba más diabólico. ¿Se puede saber el nombre de él? Bueno, no? el que opera es el presidente del Consejo Estatal, pero resulta que este presidente ya no tiene el consentimiento, tiene 14 convocatorias sin juntar quórum del Consejo Estatal. Y entonces nosotros, los del comité, que somos consejeros, nosotros surgimos del consejo. Y en consejo nos proponemos para ocupar cargos y votados en la asamblea de consejo, pues quienes ganamos más votos, bueno, pues ocupamos una cartera. Es mi caso, es el caso del profe Céspedes para secretario general, fue el caso de Miroslava para presidenta hasta septiembre, que asume y que empiezan a legislar. Sin embargo, una cosa que nos confundía es que el nacional, llámese la presidenta del nacional o el comité, porque si fue una cosa que se legitimó en el estatuto, que fuera en asambleas de comité ejecutivo nacional donde surgieran los delegados. Se convirtió en ley el 8 de noviembre, se publicó a finales de noviembre en el diario oficial de la Federación. Los quienes estamos acostumbrados a leer el diario oficial de la Federación, pues los contadores, los que tienen intereses, los abogados, pero los militantes no. Entonces no se nos avisó. Yo creo que el profe Céspedes sí sabía, porque nunca quiso asumir acá el profesor Lleverino, que es el presidente, entrecomillado, pues, porque nadie lo pela, del Consejo Estatal, que son los dos órganos vigentes hasta la fecha. Vamos a operar la renovación de los órganos internos cuando salga la convocatoria. Pero fíjate, David, vos, como dice aquí Jorge Arturo, lo voy a poner en Coahuila, quien no es pariente vive enfrente. Nosotros conocemos a Raúl Lleverino de hace muchos años, de oídas incluso, y a José Guadalupe Céspedes, y yo creo que ellos tienen mucha experiencia como para no saber. Y han estado en muchos partidos. De partidos y en asambleas generales. Exacto. Y todo eso. Para no saber que lo que estaban haciendo estaba mal. Es correcto. Te digo, sesionaron en Ramos Arizpe en un comité municipal, nombraron órganos que no existen en el estatuto, comisiones auxiliares, subcomisiones, porque ya había mucha militancia que no dudo que haya surgido de la gente que defendió el voto en las casillas, sin ser militante. La último registro que hay de la apertura del padrón fue hasta el 20 de noviembre de 2017, cuando el ingeniero Guadiana era candidato a gobernador en Coahuila. Sí. Y no se ha vuelto a abrir. ¿Por qué? Pues porque te reservas el derecho de admisión y abres en las ocasiones en que necesitas incrementar o darle entrada a la gente que quiere ser morena. Qué casualidad que hay millones de gentes, porque ya tenemos un senador de la República surgido del voto de Morena y un presidente de la República surgido del voto de Morena y de millones de mexicanos. Surge un gobernador. Por supuesto. Entonces, los barcos que se hundieron con esta elección de 2018, pues son ratas que abandonan los barcos en hundimiento. Sí. Y todos esos son los que están en todos los municipios y en todos los estados buscando entrar a Morena. Por eso el padrón no se ha abierto. Fíjate, ahorita que mencionas a Guadiana, que es un tema muy importante, que casi todo el mundo, por ejemplo, yo veo voy a volver a mencionar a Torres Cofiño, que todos los días hay tantos problemas en Coahuila, megadeudas y todo eso, que todos los días se dedica a criticar al presidente en lugar de abordar los problemas de Coahuila. Claro. De Coahuila, porque él es del Congreso de Coahuila. Entonces, y poco hablamos de eso. Y en los medios Facebook pues hablan pues no sé, de lo que les conviene, si es cuate o no es cuate. En el periódico anterior nuestro, nosotros hacemos un periódico, el periódico Saltillo, hay no más que se me olvidó traerlo, hay un artículo en donde se dice que Guadiana, se hablan de otros nombres, pero que Guadiana pues ha estado metiendo gente de champas. Al gobierno, sí, porque incluso que también la que tiene eso se dice en el artículo, un gran poder para recomendar gente, es la esposa de Guadiana, o sea,
la primera dama del Senado coahuilense. Entonces, pero además se nombran muchos, que en Maza y Everino también, se nombran muchas gentes que han estado metiendo para acomodar gente. Sí. Como si fuera lo mismo que fue el PRI, acuérdate que le decíamos. Y el PAN, porque el PAN tuvo su crisis que era de cuando fueron gobierno, que dejaron entrar un montonal de gente que llegó a los puestos, muchos sin saber, muchos sin trabajar, muchos por parentescos y engrosaron las nóminas y vaciaron al PAN y se quedaron sin militantes y sin ideología y sin formación ideológica y se volvieron todos incrustados allá arriba y por eso no duraron, ¿no? Hoy incluso ahorita no tienen estructura partidista, están deshechos. Hoy incluso sale que Guadiana, de alguna manera, y lo focalizan así, dijo que Andrés Manuel era arisco y luego alguien ya interpreta según él quiere decir intratable, bla, 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 bla. Pero lo cierto es que han estado mencionando que ya Andrés Manuel no lo hace parte de su séquito. Cuando viene, tiene que formarse para enseñarle un libro. Y eso es después, David, de que se dijo que había conflicto de interés. Nombrado en el Senado como de energía. Como vocero del partido yo tengo que estar contextualizado y sobre todo de nuestros actores, ¿no? Sí. Y bueno, yo no puedo, ya están las cosas de tal manera que no se pueden más que decir cómo son las cosas. Sí. A ver, estoy diciendo que en mayo el regidor que era el chofer del ingeniero Guadiana desde antes, lo registraron como diputado plurinominal, como regidor plurinominal en Ramos Arizpe, y él renta un local y la gente porque el partido compró un edificio aquí, una casa antigua en el centro de la ciudad, con la súbita incremento de ingresos que hubo a partir del triunfo de Andrés Manuel. Claro. Y de las elecciones que hubo en el 17 y el 18 en Coahuila. ¿Estás hablando ahorita de la SED? Me quedé, sí. Musquis y... sí, Hidalgo. Ahí se rentaba un edificio. En contraesquina se consigue una casa típica de Saltillo, se remodela y se equipa. Con ese dinero, porque extrañamente digo, la presidenta nacional no le quita a la expresidenta estatal pues el poder de administrar el dinero del instituto local y del INE. Ella era la representante y con alguna molestia en ocasiones acudía porque es presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y pues tenía semi-abandonada esa función por andar viniendo a hacer trámites, etcétera, hasta que la empezaron a atacar y a decir que se estaba robando el dinero. Que no daba las cuando cuentas. Yo pues sabía, porque ella nos pidió a varios gente del comité que le ayudáramos a conseguir en la capital pues un local para comprarlo, porque tenía dinero acumulado y ella no lo podía ejercer más que los gastos, ¿cómo se llaman? Los gastos fijos, que en México ya estaban encaminados, recibos, nóminas, y ella no podía ni debía gastar ese dinero, sino que se llega a diciembre y le dicen, o va a regresar lo que tiene al INE o lo ejerce. Y la semana última se consiguió eso. Le mandamos varias propuestas, varias gente que ella nos convocó a lo que localizamos. Bueno, pues lo más apropiado fue eso, que lo hizo una compañera que precisamente se dedica a bienes raíces. Y pues se empezó a remodelar los primeros meses de 2019. Y en abril nos invita a la inauguración a todos los integrantes del comité y del consejo. Y no acuden los del consejo. Bueno, se entrega el día último de mayo ese edificio que estaba rentado, y ellos se tuvieron que ir porque estaban sesionando con estos órganos que ellos nombraron, comisiones externas, comisiones auxiliares, así les llaman, que son antiestatutarias, a toda la gente que tiene liderazgo. Toda la gente ya estaba exigiendo, yo quiero un puesto, yo quiero. Nunca les hablaron con la verdad de que pues en todas formas hay procesos. Yo aspiro
pues solicito mi ingreso, ¿no? Y lleno un formato y espero a que me digan si sí o si no, van a revisar mi currículum, etcétera. Parece que es ahí donde dices tú que también quedan inhabilitados las organizaciones que hicieron, o no. Sí, son antiestatutarias de origen, y eso no lo decimos nosotros, lo consultamos en la Comisión de Honestidad y Justicia, que sí se llama el órgano jurisdiccional interno. Se les hizo una consulta, que son válidas, no, y nos enumeran todas las que son válidas, incluyendo las municipales, que por razones estratégicas desde hace 4 años no existen. Entonces se van a reactivar en esta ocasión. Empieza ahora en agosto, sale la convocatoria. El domingo tiene el Consejo Nacional sesión. Nosotros tenemos algo así como 14 consejeros nacionales que son del propio Consejo Estatal. Ellos en el primer congreso surgieron como consejeros nacionales. ¿Por qué? Porque votan por ellos gentes que los conocen y aquí estuvo uno, yo creo que de ellos, Lesa Maldonado. Ariel Maldonado es consejero nacional. Aquí estuvo después de los del año pasado. Correcto, el compañero y la compañera Tania Aguirre, muy hábiles, abogados ambos. Les quiero comentar que nosotros tenemos convocando al consejo, a consejos extraordinarios, y hemos reunido el tercio de convocatoria que autoriza el estatuto, no para tomar acuerdos, pero sí para sesionar, y tomamos en nuestras manos pues los problemas grandes. Como militantes fuimos a pedir a la comisión de Honestidad y Justicia que nos ilustren, que nos ayuden, que destraben. Aquí las consecuencias de lo que ha hecho la compañera presidenta nacional, pues es que autorizó a una persona de mala manera, o sea, lo hizo personalmente. Tenemos la evidencia de que citó al comité para sesionar y nombrarlo, pero con una fecha posterior. Entonces, acredita al proceso de Céspedes, y el Instituto Estatal le empieza a dar las administraciones que le corresponden. Oye, pero es que a Jacob le han salido muchas cosas. Muchas. Mira lo de Baja California. Bueno, pues no vino ayer un señor Rojas a quejarse de Jacob. Salió hoy en... Sí, es un aspirante a ser presidente nacional. Sí, él, su bandera es que toda esa gente que está en esas comisiones y subcomisiones deberían ser militantes. Sí, pero bueno, estamos hablando de que son gente que seguramente procede del PAN y del PRI y de otros partidos que van a la baja. Entonces se va a abrir el padrón, pero después ya está Humberto Moreira de alguna manera manifestó su intención de que tiene que tiene un piecito en Morena y otro piecito en el partido de su hijo. Ok, entonces bueno, está claro. Tenemos que formar los siguientes órganos estatutarios, los que nos vamos a ir después de que nos recibamos la convocatoria, y queremos ser nosotros. Por eso el domingo 11 nos reunimos, aparentemente era la mitad de Monclova convocada por el profesor Lleverino, y la otra mitad convocada por aquí los consejeros de Saltillo. Nosotros tuvimos 25 integrantes, ellos tuvieron 15. Con todas las facilidades que tienen la tesorería de su lado, tienen manera de rentar de esos transportes que transportan de 10, 15 personas, y pues darles una buena recibimiento, comida, etcétera. Nosotros no, cada quien vinieron de sus distritos por su cuenta, como pudieron. Oye, pasas por mí, la gente de Piedras Negras pasó por gente de Monclova y así, de Frontera, de Castaños, y gente de La Laguna, que hizo lo mismo. Entonces yo presidí esa reunión y reuní y hice una presentación de PowerPoint con las evidencias que tengo de que el ingeniero Guadiana está apropiado del partido, por dos razones. Primero, porque le permitieron nombrar al que llaman superdelegado, a Reyes Flores, que pues procede, ya saben, de qué militancia panista. Y él es el jefe de los delegados regionales, que son los que dependen de la Secretaría del Bienestar. Y es donde hubo muchas plazas que fueron quedando abiertas, porque había puros priistas amigos de gobernadores y eso, ¿no? Es correcto. Bueno, los jefes de los delegados regionales sí son
morenos, son de origen moreno, fueron los que trabajaron la estructura propuesta por el presidente de la República en aquel congreso primero del 20 de noviembre del 2015. ¿15? Sí, él dijo, esta es mi propuesta de estructura, y desde entonces Severino y otros se opusieron y lo manifestaron, decían que querían una secretaría de elecciones en cada estado. Hubo 8 o 9 estados que se rebelaron. Y me pareció una falta de respeto porque pues el señor solicitó todo el apoyo y lo tuvo pues del resto de la militancia, de los que estábamos recién consejeros y comités, ya éramos del comité estatal, abrumadoramente, pero hubo gente que manifestó, se les dio la palabra, con pancartas y demás, y se opusieron. Prácticamente ellos dijeron que no les gustaba la lógica de andar de domicilio en domicilio. Pues así ganaron en la Ciudad de México. Es que así debe ser. Y es que así es como se hace política. No es de otra manera. Entonces a ellos no les gusta, le llamaban, no nos gusta el toca-toca. No, porque es cansado. Es muy cansado, y es ver a los ojos y comprometer. Fuera la conquista. Y que te crean. Y que te crean. Bien. Y que te abran la puerta. Entonces yo quiero continuar con el caso de Ramos Arizpe. Allí habilitan un local cuando cierran el rentado. No quisieron ir a la inauguración del nuevo, lo podían haber solicitado. Oiga, pues queremos sesionar ahí como sesionábamos antes. Claro. Pero pues, les íbamos a poner como condición de que no, esa gente pues no podía estar allí porque no son ilegales, no son estatutarias sus. Entonces, ¿sí son morenos ellos? No todavía. O sea, entonces, los no morenos están decidiendo quién sea. Así es, en este local de Ramos Arizpe deciden ir a tomar el edificio ya remodelado y con mucho equipamiento nuevo para como 6 o 7 de las principales plazas morenas que hay en Coahuila. Pues se acabaló para eso con el dinero acumulado que había hecho la expresidenta, y a mí me consta porque yo hice el traslado del edificio antiguo rentado al nuevo por solicitud de los compañeros de La Laguna. Entonces me encargué de eso con el personal que estaba contratado, y yo acomodé, porque había gente todavía con partes de madera, con ventanas de esas casas antiguas de Saltillo, repito. La quisieron volver original, pues, y no pongan aquí porque andan trabajando los señores, en fin. Pues allanaron el día 29 de mayo el edificio, burlaron las cerraduras, las quitaron y se metieron. Golpe de Estado, algo así. Pero además con toda esta gente y además con gente, ustedes conocen que desde el PRD hay infiltraciones, hay gente muy antigua. Hay un personaje que no tengo el gusto ni lo tendré de conocerlo en persona, Jorge Vargas, que tenía un comité municipal del PRD, él allá en Saltillo, en Hidalgo Sur, cuando el PRD pues tenía sus oficinas en la calle Juárez. Sí, él fue el PRD en Coahuila, en Saltillo particularmente, décadas. Pero era ilegal. Sí. Porque el PRD pues había sido elegido y demás, era otra persona. Sí. En fin, Chuy Cifuentes, un periodista. Periodista, fotógrafo. Fotógrafo, pero ya murió él, ¿no? En paz descanse, pero era un gran dirigente. No, eso hace años. Muchos años. Sí, pues él murió hace 10 años. Sí, era muy activo. Su esposa muy activa también, colega de la prensa. Sí, total que Marta, parece. Se ven fotos que nos hicieron llegar Jorge Vargas allá adentro. Sí. Y él pues conocemos cuál es su... Él anda vendiendo las gestiones que están en ligas de internet para que se inscriban en los de 68 y más, y los estudiantes de preparatoria y los estudiantes de capacitación. Él dice, yo te gestiono, pero cuesta 20 pesos. Así como sí, al estilo antiguo, ¿no? Estilo antiguo. En algunos estados han denunciado eso también, que aquí en Saltillo que 500 hubo pesos una casa en donde les cobraban 10 pesos por apuntarse al de los viejitos, ¿no? Cuando andan servidores de la nación, a la gente que anduvo en la estructura, tocando casa por casa, sudando, poniendo su dinero para sus aguas y sus refrescos para el camión. Cuando pues algunos los movíamos en nuestros vehículos, cuando los acompañábamos, y yo me tocó andar allí. El hecho de que reciban una persona solicitando el voto para nuestro presidente ahora, te compromete a hablar, a decir lo que sabes, a aclararles lo que la prensa distorsiona y a comprometerte con la mirada. Sí, sobre yo todo estoy atravesado.
Y esta gente del consejo no le gustaba. El profesor Lleverino lo llegó a decir N veces, no nos gusta el toca-toca, ¿verdad? Y este personaje por el que me preguntas es un maestro de la Universidad de Antonio Narro, pues que sabe hacer notas, que sabe hacer discursos, pero que no es ni siquiera moreno, ¿verdad? Por lo tanto no está comprometido No está comprometido, pero era el asesor o el que hizo atreverse al profesor Céspedes, que me parece una persona pues meticulosa, no quiso asumir en la parte de... porque sabía algo, pero lo presionaron y asumió en mayo. Y acompañó al contingente que rompió las cerraduras del estatal, y ya están hasta la fecha posesionados. ¿Y cuál es la lectura que tú le das a este caso, que seguramente estarás presidiéndolo hasta que te digan lo contrario? Bueno, yo creo que interviniendo. Sí, pues bueno, quiero hacer lectura acordamos hacer un comunicado de prensa. Le quiero dar lectura aquí rápidamente. Dice: con el caso de haberse verificado el domingo 11 de agosto reciente 2 reuniones paralelas del Consejo Estatal de nuestro partido, una en Saltillo y la otra en Monclova, se hace necesario recordar a los compañeros del Consejo Estatal que es necesario para fortalecer nuestro instituto político. Es necesario insistir sobre la búsqueda de la unidad, mantener actitud de serenidad y de construcción de las condiciones de legalidad en espera de la convocatoria, para organizar las asambleas de las que surgirán los nuevos órganos estatutarios de Morena con los compañeros afiliados hasta noviembre de 2017. Y también con la obtención del padrón de afiliados registrados ante el INE, porque el INE es el que lo tiene que tener en sus registros y proporcionárselo a todas las instancias de Morena. Y una gente que no aparezca ahí no vale el voto. No puede ir a las asambleas constitutivas. Para convertirse en consejero, votar y ser votado como consejero, sino los que están, esta fue una negociación un acuerdo del Consejo Nacional del 7 de julio, o sea, un día antes de que asumiera aquí el profesor Céspedes, porque la compañera de la presidenta del Nacional, ella quería el primer padrón, el único, el de los fundadores, pues que no llegamos a 600,000 en todo el país. Con este padrón que tomó el acuerdo el Consejo Nacional, en sesión ahí son cerca de 500 consejeros nacionales, tomó varios acuerdos, que retirara a su representante ante el INE, porque estaban cocinando cosas como la de Baja California. Y así hubo varias cosas más, que lo retirara y lo cambiara. ¿Sí? Nombrara una comisión para elaborar la convocatoria, una comisión de personalidades del mundo intelectual, cultural, periodístico de este país, y ahí se propusieron los nombres. Y se le ordenó que empezara a sufragar el dinero que le corresponde al Instituto Nacional de Formación Política, y ninguna cosa se ha hecho más que la convocatoria, que es donde va a resurgir pues un partido con estatutos, con reglas claras, y con morenos de origen, pues, porque si tú abres el padrón, pues se te va a filtrar gente que no... Y los vas a meter tú, porque pues si va a irse a una elección o delegados o lo que sea, pues te conviene meter a tu gente, ¿no? Entonces ya le estamos combinando a que nos pongamos a trabajar desde el Consejo de Coahuila para prepararnos a operar la convocatoria. Los compañeros hicieron su sesión allá, trasladaron, y se dice que premiaron con dinero a los que acudieron allá. Aquí con una cooperacha, yo les organizé una comida con Noemí, que es un restaurante modesto, pues pero muy, muy sabroso. Y quiero terminar con la lectura. Por otra parte, y esto dicho de manera muy enérgica, estamos solicitando con el debido respeto que personas externas a Morena, algunos de ellos quienes han obtenido cargos en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en los distintos niveles, federal, estatal y municipal, estamos hablando de diputados, senadores, regidores, se abstengan de realizar declaraciones, convocatorias
invitaciones y ofrecimientos de candidaturas a cualquier posición que surja de nuestros procesos electorales. Pues ello corresponde solamente a los órganos colegiados de Morena a través de sus representantes, ya que dichas acciones no son de su competencia, además de que contribuyen a confundir a la ciudadanía y deshonran el privilegio de ocupar sus cargos gracias a los votos de Morena. Esto casi invalida la actividad que ha tenido desde hace mucho tiempo a Guadiana. Y Reyes Flores. Y tenemos evidencias de que el profesor Lleverino y el profesor Césped y este personaje maestro de la escuela Antonio Narro, en reuniones con estos personajes, o sea, yo no sé si el Juan Pablo asegura eso. Juan Pablo asegura que Juan Pablo Rodríguez, nuestro cuate, él asegura, y ya ves que él habla lo que piensa en donde quiera. Supuesto, sí. Él asegura que estos dos señores son alfiles. Sí, yo ya tengo evidencias de eso. Les quiero comentar que presidí esta reunión el domingo 11 y les pasé una presentación de las evidencias que tengo del ingeniero Guadiana ofreciendo candidaturas externas, dice él. Pues él es externo, no puede, no debe. Reyes Flores es externo y nunca va a ser interno. Y tiene una superestructura de funcionarios a su servicio. La mayoría son de Acción Nacional. Claro. Y él ha metido a los servidores de la nación, que son los que andan levantando los censos domicilio por domicilio para ver ahí cuánta gente hay de la tercera edad, de 68 y más, que es por donde se empezó, estudiantes que no vayan a desertar de prepa y de carrera, y hay medias para ellos, gente con discapacidades, capacidades diferentes, que también tienen, y eso ya está operando, pero que no saben manejar computadoras, no saben acceder al internet, localizar ligas, y pueden recurrir a gente que les cobra 20 pesos y que a lo mejor tampoco lo hace. Pero entonces es ofensivo para nosotros que este señor, el regidor de Ramos Arizpe, esté operando y ya estén pensando, ya tienen candidatos, ya han hecho recorridos en territorio, en los comités de base que tenemos. ¿Por qué? Porque tienen subordinados que poseen esa información. Y que al ordenar, pásame los seccionales de tal barrio, de tal colonia, y ya llegan y hacen reunión. Y seguramente pues los pueden cooptar, ¿verdad? Porque tienen suficiente dinero para hacerlo. David, esto, déjame decirte lo que me estoy imaginando. Me estoy imaginando que la gente morena, los que llevan la camiseta, ya están actuando para apropiarse de lo que es de ustedes, el partido. Porque antes estaba en manos construyendo, ¿no? Nosotros decíamos, te lo voy a decir, nosotros decíamos que finalmente el primor estaba en Morena, porque vemos aquí quien manda, y yo creo que en todas partes sucede lo mismo, a un expriista como senador y mandando, y a un expanista como delegado. Bueno, esa facultad se les dio y en muchos casos ocurrió a quienes compitieron por el gobierno o el Senado en 2018 y ganaron, contribuyeron a esa masa enorme de votos. Pero yo lo veo como un momento de definición. Pues sí, de definición, no sé si refundacional, pero sí de consolidar los ideales y el estatuto y el acuerdo que se tomó cuando se organiza este movimiento de regeneración nacional, ¿no? Es de decir, el poder no nos tiene que corromper. La gente nueva que entró a ganar candidaturas o a participar en elecciones tampoco tienen que corromper la esencia del movimiento como se pensó y como nos sumamos, ¿no? Esto quiere decir que Yeicol tiene un pie afuera, porque se oye ya incluso hay candidatos. Así es. La más fuerte que yo he oído es la señora, esposa de un amigo nuestro, fíjate, Justinian, alcalde Justinian, ¿te acuerdas? Sí, alcalde Justinian. Eran novios entonces, ¿verdad, Luján? Sí, eran novios cuando el movimiento Cinzas y Funza. Yo los conocí entonces, me los reencontré en un trabajo que tuve en la Ciudad de México. Un compañero que estaba relacionado con ellos y me dice, va a haber una celebración, ganaron un movimiento en Ecatepec, si quieres acompañarnos. Los acompañé, estaban felices, una vidriera, un sindicato que habían corrido la CTM de ahí y habían hecho su sindicato democrático, y no sé si estaban recién casados.
Finalmente fue una convivencia de la fiesta. Me hicieron cantar canciones de protesta, que fue lo que yo hacía cuando era estudiante. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo mucho. Y ahí había tengo fotos de entonces de ellos, del que estaba repartiendo la carne en los platillos, las familias, otros artistas que surgieron ahí, los muralistas, esos que hacen las cosas las mantan en el suelo y luego las ponen. Sí, sí. Una cosa hermosa. Después visité este matrimonio en su casa en 2006. Arturo se llama. Arturo se llama, perdón. Arturo sí. Ambos chihuahuenses. Bueno, pues igual que el del FAT. Sí. Alfredo Domínguez. Alfredo Domínguez era el líder nacional del FAT. También era de Chihuahua. También es de Chihuahua. Sí. Bueno, el que me convidó a esa reunión, falleció recientemente, el que venía cada abril con Nelly Herrera a conmemorar en abril el movimiento de Ciencias y Juntos. Y él andaba en la perimetrales que tenían las banderas rojas, con los que estaban haciendo guardias, cantando canciones de lucha y la canción. Y yo ya estaba en el PRD. ¿Y todas las cantas? Cuando hay manera, sí, como no, desde luego lo he hecho ahora que están los maestros, las víctimas de la sección 38 del magisterio estatal. Pues hay compañeros, amigos de ahí, y bueno, tengo que ahora ir a recurrir a la trilla porque ya no me acuerdo. Oye, no, te estoy preguntando esto por lo siguiente, porque, y tú imagínate un día que tengas chance, que te sientes ahí con tu guitarra, y nos platiques, si puedes, o si la conoces la historia de esa canción, qué quiere decir, ¿cómo? ¿Y qué efecto podía tener en unas personas que estaban en medio de un movimiento social? Sí, bueno, me reconocen a mí como el introductor de la... Gracias a Pablo Reyes, ¿eh? Sí. Él se fue a México después de químicas a hacer un posgrado allá. Francia, ¿no? No, primero estuvo con un gran académico, quiero acordarme del nombre ahorita, lo recuerdo, y tenía amigos allá, estaba la efervescencia de los cafés en la Glorieta Insurgente, los cafés cantando, las peñas. Sí. Y entonces él conseguía cassettes y me los mandaba. Yo era su ídolo musical, Pablo. Y nos reuníamos en casa de sus hermanos, que todos estudiaban aquí, a las bohemias, que era pura música de protesta. Estaba de moda la música argentina, uruguaya, Venezuela, Ali Primera. La chilena. Bueno, el golpe de Estado, esto fue ya después, ¿no? En el 73. Sí, 73. Bueno, pues Quilapayún, este hombre que masacraron, que era Víctor Jara. Sí, compositor y líder, fundador de Quilapayún, mi grupo favorito. Le cortaron las manos para que ya no siga tocando. Fue un mensaje. ¿No? Entonces, una barbarie. Total que sí lo he hecho en los plantones que han hecho ahí los maestros en la 38. Y pues bueno, esos aplausos valen oro porque tienen 3 o 4 lenguajes esos temas, ¿no? Sí, exacto, por eso te decía que hay que aclarar. Y mira, ya llegó el periódico. Sí, hombre, me encanta, lo veo en digital, pero me encanta. Para nosotros, nuestra generación, desde luego ustedes son más jóvenes que yo. La tinta y el papel, el olor a la tinta y el olor al papel, claro, son adictivos. Sí. Pregúntale hombre. Entonces, bueno, nosotros tenemos una cuenta pendiente con la gente que se apropió de esa manera de un legado tan significativo, y bueno, yo pienso que fue bien empleado los fondos esos para no regresarlos al INE, casi nadie lo hace, pues se emplearon de esa manera y ellos se apropiaron, y hay responsabilidades ahí, hay responsabilidades legales. Eso es con respecto a la lectura que yo te preguntaba, ¿qué lectura le ves al caso este? Ese es parte de... estoy mencionando la fecha, fue el 30 de mayo que violaron los encerrados, se metieron, y pasa todo junio y mandan comunicados al IEC, decirle, tenemos mesa directiva, denos el dinero a nosotros, y no, pues no, ya para ellos el nombre de la expresidenta seguía estando allí.
y ella lo que hacía, yo creo que era depositar hasta que llegaron al acuerdo de congelar las cuentas allá en México, para que no se ejerciera nada. Allá en México estaban ejerciendo los gastos fijos, y pasó todo mayo. Ellos se apropiaron el 30 de mayo, después de una asamblea que hicieron en Ramos Arizpe. Todo junio allá adentro ellos, teniendo sesiones con estas pretendientes a ser afiliados. Ojalá y sigan, ¿verdad? Y cuando se abra el padrón lo consigan. Pero estaban exigiendo ellos ya beligerantemente posiciones, liderazgos, puestos. Si no nos veían a nosotros, ¿cómo nos vamos a ir a parar ahí a un lugar que está agresivamente tomado cuando nos metemos a la boca del lobo, ¿no? Entonces estuvimos sesionando en locales particulares, en restaurantes, y hice un recuento, 50 documentos que saco de las diversas páginas que simpatizan con Morena, y veo y evidencias que me hacen llegar. Y con la primera con la que comencé, miren, aquí dice, habla la prensa de que sí hay una rotura de relaciones entre el ingeniero Guadiana, el senador Guadiana y AMLO. Y terminé con la última, donde él hace declaraciones a los medios, no se preocupen, vamos a tener candidaturas externas. O sea, se siente dueño estaba como tal, pero nosotros no lo reconocíamos, por supuesto que no. Y hasta que pues empezó a haber mensajes entre los militantes de algunas redes de WhatsApp. Oiga, la está regando, no le corresponde, y esto y lo otro. Yo ya tenía claro eso. Y entonces Andrés Manuel también. Seguramente, porque hubo una reunión para mí muy, muy simbólica que le correspondía. Yo dije, el ingeniero, yo supuse desde un principio que iba a caer en conflictos de interés, porque lo nombran presidente de la Comisión de Energía en el Senado, y él es vendedor de carbón, para empezar. Y además tiene minas y una... Sí, entonces hizo negociaciones con terceros. Y pues para tener utilidad, yo supongo, porque hubo quejas, vino un enviado del director general de la CFE. Pues ahí está la carboeléctrica en Nava, en Piedras Negras hay oficinas, y le habló muy fuerte al senador, estaba ahí presente, con malas palabras, y se pueden, que no creas que somos pendejos, estamos recibiendo pura tierra. Ah, sí. Bartlett. No, el encargado de las compras. Déjame nada más decirte lo que hemos dicho aquí, de lo que nos dimos cuenta. Ese era un negocio que tenía con Humberto Moreira. Vendían pura tierra. Montañas de tierra las vendían, y bueno, pues ese fue, dicen, no me creas, a mí es una leyenda, que ese fue lo principal, pues del conflicto entre ellos dos. El presidente lo ha dicho, o sea, cuando dijo, sí les vamos a comprar carbón, nada más que manden carbón del bueno, no manden tierra. O sea, lo dijo el presidente, claro, en pues vivo, entonces estaba, y con los datos en la mano. A mí me llamó la atención cuando dije eso. Pues quiere decir que vendían tierra. Nunca se me había ocurrido que vendieras tierra. Yo lo que sí, lo que yo percibía y podía haber apostado desde hace muchos meses es que iba a caer en conflicto de interés. Él es un empresario metido en la política, al estilo de los del sexenio anterior o los sexenios anteriores. Y no me equivoqué. También su superdelegado, Andrés Manuel, les dio, como a todos los secretarios que nombró en su gabinete, los escogió, incluso de oposición, incluso que lo criticaban durante la campaña. A ver, éntrenle a ver si es tan fácil. Ahí está Germán Martínez, que renunció. Está el secretario de Hacienda, que renunció. Y así muchos de los que no se saben porque son de segundo o tercer nivel, pero que se saben que están ligados a lo que está surgiendo ahora. Andrés Manuel no se ha metido por eso cambió una fiscalía. Ellos saben interpretar y saben dónde están las fuentes de información y saben hacer hablar a los testigos, pues. Y Andrés Manuel sigue gobernando. Ahora sí hay mucha gente complacida porque están empezando a caer peces y pesas gordas, ¿no? Pues es a lo que estaba acostumbrada la gente, a los chivos expiatorios normalmente, a gente que por alguna cosa, como exoneraron a la expresidenta del magisterio. Sí. Te dejan guardado 4 años o 5 y luego ya te dan chance que te vayas. Y da para llenar
planas de tinta, ¿no? Total que aquí tomamos el acuerdo, ok, pero la gente lagunera, que es donde yo considero que hay más gente luchona, peleonera, les dije, ¿saben qué? Les voy a mandar cómo es mi estilo de decir las cosas. A quien sabe leer, los periodistas, los reporteros, los editores, los dueños de los medios, saben lo que yo estoy diciendo aquí. Y se supone que los destinatarios de este mensaje también lo deben saber. Claro. Bueno, entonces, quien sabe los nombres, está muy claro. Sí. Entonces, les dije, les autorizo a que ustedes hagan una con el espíritu de y quieren ponerle el nombre, porque sí se acordó desconocer a Céspedes. A ver, yo sé que el profesor Céspedes no tarda en... ¿Por qué? Porque fue ilegalmente nombrado. Yo tengo las evidencias, se las mostré y una filmina. Los super indignó. Y pensaron que yo iba a hacer, para ir poner nombres y apellidos de los compañeros que han hecho para mí tienen responsabilidades del Fuero Común aquí en Coahuila y se les debe con ese allanamiento, porque tenemos noticias de que de lo que estaba ahí ya no queda ni la mitad. Entonces tenemos que escarmentar. No, la verdad, yo nací en el PRD, ahí fue la primera vez, decidí por mi edad, que yo paso de los 40, necesito comprometerme por mis hijos con todo lo que está pasando. Leí el neoliberalismo y sus riesgos, me comprometí, me metí a trabajar afortunadamente con un personaje para mí que es mi maestro en esto, muy discreto él, pero muy, muy sabio, el profesor Luis Ataide. Si llega a ver este programa le mando pues, un abrazo como siempre. Fue el dirigente. Fue el dirigente más pues más preparado, digámoslo así. Llevaba las cosas estatutariamente, hacíamos todas las asambleas que eran necesarias, venían gente de México a presidirlas, visitábamos los municipios. Es que no te fijas en la ley, no te importa la ley cuando quieres ser una malandronada. Claro, a mí me interesa utilizar a ese partido para conseguir mis fines, ¿no? Nosotros nos desvelábamos, nos salíamos de la carretera a dormitar un rato porque pues, es peligroso andar 14, 20 horas visitando domicilios y conduciendo un auto a altas horas de la noche, ¿no? Y en un lugar que no es... En lugares que no son de tu confianza. Entonces, bueno, yo lo puse aquí en los medios, pero lo puse en un día muy inoportuno. Yo no sabía que los medios todos están en el Congreso local porque es el día de las sesiones. Algunos se fijaron en les pareció el otro porque vienen nombres y apellidos. Sí. Tomaron porque lo sacaron allá en la laguna tal cual mis compañeros y de allá llegó para acá y se está apenas masticando. Estamos a jueves. Pues el miércoles me enteré que anda rodando ya parte de este ejemplar y parte de la laguna que trae simplemente nombres, ¿no? Fíjate, nos creemos cuando vamos a empezar que es mucho una hora, ya llevamos 1 hora y cuarto. Y te quiero decir algo, si no me dices si tú no eres, que te conozco muy bien, quien me dice lo que pasó ahí con Guadalupe Céspedes y Raúl Mario Lleverino, no lo creería, David. Yo lo creo porque tú eres una gente muy seria, te conozco hace muchísimos años, porque bueno, después de tantas experiencias que se tienen, venir a hacer una cosa a la desembocadura de tu vida, man. Así es, terminando tu carrera. Terminar tu carrera así. De político de izquierda, ¿no? Exacto. Es que se habla de... Y usar al viejo estilo, el que siempre hizo perder, y hacerlo en un momento en que por primera vez ganaron. Pues si están al servicio del senador Guadiana, van a perder porque ya lo acotamos. Si quiere que le repita esto en frente de él, pues con todo gusto lo hago. Lo hice muy decentemente, si se dan cuenta. Y si no le da importancia y van a continuar, hay gente que nos vinieron y nos visitaron y nos ofrecieron, pues entonces vamos a tener que a pedir que nuestro órgano jurisdiccional mande un extrañamiento al Senado. Él es externo, no está sujeto a nuestras reglas, pero no debe abusar de ellas. Antes de que nos corran, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es el movimiento después de que ustedes ya se juntaron, ya vieron, tomaron decisiones, se expuso el problema?
¿Qué fechas vienen y qué movimientos son los que siguen? Este domingo, 16, es domingo 16, hay sesión del Consejo Nacional, van nuestros consejeros nacionales y llevan la consigna de denunciar esto y de exigir que se aplique. En el caso del nombramiento del profe Céspedes, ya tenían antes una queja de un grupo de Torreón que llevaron todas las pruebas que ellos tenían. Entiendo que está en capilla y que no llega el domingo con su posición que tiene, pero aquí ya le mintieron al Instituto Estatal Electoral de Coahuila. Le hicieron llegar 3 administraciones de dinero que no sé cómo lo han gastado, ya tendrán que dar cuentas. Y faltan cosas por surgir. Entonces, a partir del domingo es posible que salga la convocatoria y le llegue a quien le debe llegar, es decir, del comité estatal, del cual formo parte yo, quedamos 5 compañeros. No, pues nos metemos a la boca y la gente como está, pues ahí los han engañado, no les han dicho que tienen que ser afiliados cuando se abra el padrón. Les han prometido posiciones, no sé pues si va a haber órganos nuevos, no pueden participar en la renovación de estos órganos, porque no sabemos en qué términos viene la convocatoria, pero lo que sí sabemos es que no debe haber nuevos afiliados después del 20 de noviembre del 17. Entonces, los que sesionaban antes en un local en Ramos, ahora son los que sesionan adentro del edificio que tomaron. ¿Oficial? Sí. Bueno, antes sesionaban en el edificio rentado. Sí. Ya cuando se venció la renta de mayo, se fueron al de Ramos Arizpe, que ahí estuvieron, sí. El regidor que es, pues ganan muy bien los regidores, pagamos, pero fue un mes. Y se vinieron a tomar el edificio que estaba en remodelación y que era nuestra bodega de muebles nuevos y equipamiento. Había computadoras. ¿Cómo había? ¿Había este año pasado? Nos han hecho llegar noticias de que muchas cosas ya no están. Entonces, bueno, tenemos que actuar legalmente también. Claro. David, el tiempo se nos acabó, pero yo te quiero decir una cosa. Yo sé que vas a salir un tiempo, unos días. Si quieres, después te llamo yo dentro de 10 días, te llamo y si puedes venir y abundar más, te voy a decir por qué. Y además para irnos llevando sobre cómo se va desarrollando el tema, ¿no? Y dos, que nos des claridad, sepa, ¿no? Nada más, no a nosotros, sino al auditorio. Claro que sí. Claro. ¿De qué está pasando en Morena? ¿Cuáles son las reivindicaciones ya? Ante todo esto, se ven tribus, se ven espías, se ven gente infiltrada, se ve todo eso. Lo de Guadiana nomás es una manifestación pública, pero que nos vengas a decir por qué. Obviamente mucha gente simpatizante de Morena. Por supuesto, sí, desde luego. Entonces, para ello, ¿qué te parece si lo dejamos así? Nos despedimos y yo te aprecio mucho que has venido. Y yo te llamo dentro de 10 días. Por supuesto. Para que estés otra vez con nosotros. Claro que sí. Y tendremos que nos diga qué pasó el próximo domingo. Sí, la convocatoria me va a llegar por WhatsApp, la voy a leer donde ande, con mi familia de unos días de vacaciones. Okay. Y en contacto con mis compañeros consejeros, que somos una mayoría, por lo menos el tercio estatutario para convocarnos, lo hemos cumplido siempre, y hemos hecho con nuestros acuerdos, pues ir a quejarnos a los órganos nacionales, ¿verdad? Nos han mandado dilucidaciones, nos han mandado resolutivos, y esperamos que el resolutivo que se dé, no sé si antes o durante el consejo, porque se llevaron esa consigna a nuestros consejeros nacionales, los que estuvieron el domingo aquí en Saltillo. Llévense esto, que los acuerdos que tomamos conforme a la orden del día que tuvimos y las evidencias que yo les ordené, porque seguro todos las conocían, pero los que no conocían era los datos esos del nombramiento apócrifo que hizo Jade del profesor del profesor Céspedes, antes de sesionar en el Comité Nacional. Entonces, automáticamente, si la comisión, si ellos lo llevan porque se llevaron una copia de la presentación, la puedan presentar y decir, ¿sabe qué? Esto, como las instrucciones que le dieron, retire a su representante ante el INE, dele lo que le corresponde al Instituto de Formación Política, convóquese a una comisión de notables
para ayudar a hacer la convocatoria imparcial absolutamente. O sea, estamos tratando desde el Consejo Nacional los leales, los que conocemos desde los 70, que estamos en la izquierda, por rescatar el proyecto de Andrés Manuel. Él como presidente, yo no lo he visto ni un gesto, ni una referencia, ni un manotazo que ve que lo empoderó, pues puede estar teniendo proyectos diferentes, infiltraciones. Incluso ha dicho que él no va a meter las manos a Morena. Ah, bueno, pues lo está cumpliendo perfectamente. Quiero dejarte esta cuestión y saber dónde puedo ver este programa porque me gustaría. En Facebook. Ahorita te decimos. Este es el periódico que acaba de salir. Léalo. Está interesante. Muchas gracias. Aprecio mucho a mi compañero, ¿puedo decir así? Contemporáneo, coetáneo de luchas y causas. Sí, de dos, básicamente la autonomía y esa gloriosa huelga. Sí, cómo no. En el 74. Uno en el 73 y uno en el 74. David, te aprecio mucho y esta puerta está abierta. El día que quieras yo te llamo entre 10 minutos para que nos vayas a contar qué pasó con... Sí, yo espero la convocatoria y estar en contacto con mis compañeros y vuelvo a venir a contextualizar Morena Coahuila, que es lo que nos interesa. Claro. Yo sí les dije el domingo, compañeros, de lo nacional no vamos a tratar nada, va a ser puro de nuestra problemática de Coahuila, nuestras aspiraciones para la sesión de consejo y tomamos esos acuerdos, publicar esto, que los compañeros consejeros nacionales llevaran esa tarea para allá y bueno, a ver qué nos traen. Que te vaya muy bien en tu viaje con tu familia. Gracias. Y te esperamos, pues entonces pásela usted muy bien y nos vemos hoy qué día es, pues el próximo martes. Agradecemos a los que hacen posible esta transmisión y a ustedes del favor de su atención. A Rafael Izquierdo, nuestro productor, a Félix Riojas Aguayo y muchas gracias a nuestro invitado por habernos compartido estas experiencias. Hasta la siguiente. Gracias. Pásela bien.